CV barre en un segundo un ángulo de 8 pi radianes y en los siguientes 2 segundos 11 pi sobre 24 radianes. Determina el módulo de la aceleración. Considere pi igual a 3. No está tan directo eso, ¿no? Vamos a ver. Tú sabes que al trabajar con el MCV, tú lo trabajas como si fuera el MRV. ¿Está bien? Ubicas un centro de curvatura, trabajas con un punto nada más del borde del disco que esté pues girando con el MCV, ¿no? Ya. A ver. Planteamos esta situación. La lectura de nuevo, ¿ya? Escúchame, dice. Un móvil que desarrolla un MCV barre en un segundo un ángulo de 8 de pi octavos radianes. Acá hay pi octavos radianes. Así. ¿Ya? En un segundo. ¿Ven? Barre ese ángulo. Ahora, ¿qué más? Y en los siguientes 2 segundos, 11 pi sobre 24 radianes. O sea, este ángulo es 11 pi sobre 24 radianes. Ese es el ángulo barrido en los 2 segundos siguientes. Determina el módulo de la aceleración angular. La aceleración angular se define como alfa, ¿sí o no? ¿Está bien? Alfa, ¿no? Su notación es alfa. Ya, alfa. Sabiendo que pi es 3. Bueno, acá te da un dato, dice que pi es aproximadamente 3, o sea hay que considerar ese dato, ¿no? Ese dato. Ya, bueno. A ver, nosotros sabemos que el MCV se trabaja de manera similar al MRV. Entonces, separamos por partes. A este le llamo punto A este le llamo punto B y a este le llamo punto C. ¿Está bien? Parte del punto A, pero no tengo la velocidad angular inicial, entonces le pongo omega sub 0. ¿Está bien? Omega sub 0. Yo sé que acá está acelerando con una aceleración que lo estoy llamando alfa. ¿Está bien? Ya, entonces yo lo que tengo que hacer es trabajar por partes. Por ejemplo, trabajo en el tramo AB. Acá hay un segundo. ¿Ven? Ahí hay un segundo. Sabemos nosotros que el ángulo barrido, ¿ven? Esto es como si fuera un problema del MRV, ¿no? Donde te dan la distancia, este es ángulo, el tiempo, la velocidad inicial y la aceleración. Entonces, partimos, el ángulo barrido es igual a la rapidez angular inicial por el tiempo más un medio de alfa por t elevado al cuadrado. Entonces, en el tramo AB, el ángulo barrido es pi octavos. Pi octavos va a ser igual a la velocidad angular inicial por el tiempo que es 1 más un medio de alfa por el tiempo que es 1 elevado al cuadrado. ¿Ven? 1 elevado al cuadrado. Y acá entonces pi octavos va a ser igual a omega inicial más, esto es alfa sobre 2. Alfa medios. ¿Está bien? Alfa medios.
Bien, a ver, de acá yo puedo, pues lo dejo ahí, ahí veo ya luego qué hago, ¿está bien? Ahí lo dejo una primera expresión, ¿está bien? Lo dejo ahí. Ahora paso a trabajar a otro tramo, ¿está bien? ¿Te parece que sea el tramo AC? Primero he trabajado de A a B, ahora voy a trabajar de A hasta C, de A hasta C todo, ¿está bien? Todo, ¿correcto? Para poder utilizar la misma rapidez angular inicial. Entonces, teta va a ser igual a la rapidez angular inicial por el tiempo más 1/2 de alfa por t elevado al cuadrado. ¿Está bien? Teta sería de cuánto, a ver, el ángulo de A a C. De A a C sería la suma de los dos, o sea, 11 sobre 24 pi más pi octavos. ¿Está bien? La suma de los dos, ¿sí o no? ¿Está bien? Más pi octavos. ¿Ya? Esto es igual a la rapidez angular inicial por el tiempo. Pero el tiempo ahora vale 3. 3 más 1/2 de alfa por 3 elevado al cuadrado. ¿Bien? De acá, a ver qué te parece si arriba lo multiplico por 3 y abajo por 3. Para que sea 24. 11 más 3 sería 14. ¿Está bien? Entonces esto me va a quedar 14 pi sobre 24. ¿Está bien? Ya, igual a 3 omega sub 0 más 9 medios de alfa. 9 medios de alfa. Ahí está, 9 medios de alfa. ¿Correcto? Muy bien. A ver, entonces yo tendría ahí esas dos expresiones. ¿Qué te parece si a esta primera expresión, ¿ven? Si esta primera expresión yo la multiplico por menos 3? A todo, ¿ven? A todo. Al multiplicarla por menos 3 me quedaría, acá me quedaría menos 3 octavos de pi igual a menos 3 omega sub 0 menos 3 alfa sobre 2. Así. ¿Correcto? 3 alfa sobre 2. Así, ya está. Y esto le voy a llamar ecuación número 1. ¿Está bien? Y a esta de acá ecuación número 2. Ahora voy a restar 2 menos 1. ¿Está bien? Voy a sumar 2 más 1. Voy a sumarlas. Voy a sumarlas. ¿Ya? Esto más esto te va a quedar 14 pi sobre 24 más menos 3 sobre 8 pi. ¿Está bien? Al momento de sumar. Igual, al momento de sumarlo, a ver acá, suma esto con esto. Al momento de sumarlo se va. ¿Está bien? Y acá faltaría sumar estos dos. 9 medios de alfa más menos 3 medios de alfa. ¿Correcto? Estoy sumando esto más esto. ¿Está bien? De acá, a ver, ¿a qué va a ser igual? A ver, esto de acá, pues el más y menos es simplemente menos, ¿no? Entonces, como si yo colocara acá menos, ¿no? ¿Está bien? Menos. Bien, ¿qué te parece si acá lo multiplico por 3 y acá lo multiplico por 3? ¿Está bien? Para que sea uniforme esto. 24, 14 menos 9, ¿sería cuánto? 14 menos 9 es 5, ¿no? 5 pi sobre 24. Eso va a ser igual, a ver, esto de acá, este más con este menos, esto es menos, ¿sí? ¿Está bien? Esto es menos. 9 menos 3 es 6. 6 medios de alfa. ¿Está bien? 6 medios de alfa. Y acá me queda obviamente 3, nada más, ¿sí o no? ¿Está bien? 6, sí, 6 medios, 3. Pasa a dividir. Entonces me queda 5 pi sobre 3 por 24. Y esto es alfa. ¿Cuánto vale alfa? Entonces sería, a ver, 3 por 24, 4 y 3, 12. Llevo 1. Si no sabes qué, claro, como pi vale 3, mira, ve. No lo operemos, ya. Un ratito, detente. Pi es 3, entonces este pi con este 3 se va.
¿Está bien? Entonces de acá ya te queda alfa, ¿no? Que sería 5 sobre 24. Ahí está. Radian por segundo al cuadrado. Listo. 5 sobre 24. ¿Está bien? 5 sobre 24. Esa sería entonces la solución del problema. ¿Cuánto es 5 sobre 24? A ver, opéralo, a ver. 0,2. 0,2. Muy bien. Entonces la respuesta sería avión, ¿no? 0,2. ¿Quedó claro? ¿Eh? Ahí está entonces la forma de solucionar este tipo de problema que, si tú te das cuenta, si tú te percatas, se trabaja como si fuera el MCV. Ya, muy bien. Tome nota de ahí. Ahora sí. ¿De dónde salió 14pi? A ver, ¿de dónde salió 14pi? De sumar 11 más 3, pues. Romero, de sumar 11 más 3. ¿Por qué lo multipliqué por menos 3? Para que al momento de sumarlo se vaya el omega, porque me piden alfa. Mira, ve, yo tendría ahí 3 omega, acá tengo, ahí arriba tengo menos 3 omega, y acá en la otra ecuación tengo 3 omegas. Entonces al momento de sumar se va a eliminar, por esa razón. ¿Está bien? Por esa razón salía eso, ya, luz. O sea, es simplemente, yo le pongo esos valores para que al momento de sumar pues lo pueda simplificar, ¿no? Porque son dos variables con dos incógnitas, entonces tengo que deshacerme de una de ellas. ¿Está bien? ¿Quedó claro, Ana? ¿Quedó claro, Luz? Ya, muy bien. Tome nota. Bien, entonces la forma de poder trabajar de esa manera con estos tipos de situaciones, ¿ya? Básicamente está en la teoría todo esto, ¿no? Ahora, la otra parte es la parte operativa que siempre se suele presentar, ¿no? ¿Está bien? Ahora, ¿por qué trabajé? La pregunta sería, ¿por qué, profe, utilizó esa fórmula, ¿no? ¿Y por qué AB y por qué luego AC? ¿Por qué no BC, ¿no? En todo caso, ¿sí o no? ¿Está bien? Esa sería un poco la pregunta más interesante que ustedes me hubieran podido hacer, ¿no? ¿Está bien? Lo que pasa es que en los tramos, ¿ya? En los tramos te conviene trabajar en tramos donde ustedes tengan información. Por ejemplo, si yo trabajo en el tramo AB, el omega inicial es omega sub 0, tengo alfa. Y si yo trabajo en el tramo AC, la misma velocidad angular inicial también sería, ¿sí o no? Y el mismo alfa. El único que va a cambiar es el tiempo, pero el tiempo es dato. Por esa razón yo lo trabajo en esos tramos y no en otros. ¿Me entiendes? Por esa razón. O sea, hay que fijarse por qué el profe trabaja de una u otra manera, ¿no? ¿Está bien? ¿Por qué no en el tramo BC, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué no en el tramo BC? Porque en el tramo BC no tendría prácticamente nada, ¿no? ¿Está bien? En el tramo BC no tendría prácticamente nada, ¿no? ¿Sí o no?
¿No es que tendría que tener otra velocidad angular? Tendría primero que calcular esa velocidad angular, ¿no? Entonces ahí el asunto resultaría un poquito complicado, ¿no? A ver, en la número 6, a ver, los que van tomando nota, vayan chequeando esa pregunta 6, que es la pregunta que vamos a resolver luego, ¿está bien? Como te has dado cuenta, no está tan directo, ¿no? Las soluciones, o sea, los problemas no están tan directos, ¿no? Entonces hay que jugar un poquito con eso, ¿ya? De tomarse el trabajito ahí, ¿no? En la 6, Leonardo, ¿me está diciendo? A ver, vamos a ver ya. Y ahora lo vamos a hacer ahorita. Muy bien, muy bien.
Bien, vamos a ver la pregunta 6. Dice, en el gráfico, el bloque de 2 kilogramos se encuentra en equilibrio. El bloque de 2 kilogramos se encuentra en equilibrio. Este bloque es de 2 kilogramos. Determinar el valor de la fuerza F horizontal aplicado en el punto B, la fuerza F, aplicada en el punto B que logra dicho equilibrio. AB y BC son cables imponderables. Muy bien. Mira, el problema es un poquito más sencillo que estamos viendo, ¿ya? Lo que tendríamos que hacer nosotros es analizar este puntito, este nudito, ¿sí? Este nudito. Y tendríamos que ver, pues, cuáles son las fuerzas que actúan sobre ese nudito. Siendo, pues, esta tensión, que la voy a llamar T, estando también el peso de ese bloquecito que es 20, ¿correcto? El peso del bloquecito que es 20 y la fuerza F. ¿Está bien? Con esas fuerzas, con esas tres fuerzas, yo voy a formar mi triangulito. ¿Ven? Mi triangulito. El triangulito lo voy a formar acá. Mira, ¿ven? Semejante a él. Este 20 lo voy a colocar en este lado y esta fuerza F acá. De tal manera que me va a quedar un triángulo semejante a ese triángulo que está formado, ¿no? A ese triángulo que está sombreado, ¿no? Acá estaría la fuerza de tensión. Por acá está la fuerza F. Por acá 20. Sí, 20. Esto vale 90. ¿Está bien? Entonces, este triángulo de acá con este triángulo de acá son ¿qué cosa? Semejantes. ¿Ven? Habrá una semejanza entre ambos. Son semejantes, entonces yo puedo decir que F es a 90, F es a 90 como 20 es a 120. De acá, bolita, bolita se va, ¿ven? Bolita, bolita se va, te quedaría F. A ver qué te parece si sacamos tercia, te queda 3, y acá tercia te queda 4, 20 sobre 4. 20 sobre 4 es 5, 5 por 3, 15. Ahí está F, sería 15. ¿Quedó claro? Ya, muy bien. Una pregunta para pues recordar pues los conceptos que habíamos visto, la forma de trabajar que habíamos visto pues en estática. ¿Verdad, chicos? Ya, muy bien.
Ya, mira. A ver, vamos a ver esta pregunta 8. No, ¿no? ¿Qué pasó, Nicole? Sí, claro, Leonardo, también, ¿no? No hay problema. Eh, ya, estos dos son semejantes, pues. Estos dos son semejantes. ¿Está bien? Estos dos son semejantes. Entonces tú puedes recurrir a la semejanza. Por ejemplo, si yo digo este es F, este lado es semejante a este lado, pues. F es a 90, como 20 es a 120. ¿Está bien? F es a 90, como 20 es a 120. ¿Entiendes? ¿Está bien? Utiliza la semejanza. Y listo, y después simplifica nada más. ¿Ya? Ah, ya. Muy bien, Nicole. A ver en la 8. Dice, determina qué distancia del punto A se encuentra el punto de aplicación de la fuerza resultante. Determina qué distancia del punto A se encuentra el punto de aplicación de la fuerza resultante. A ver, a ver, a ver. A ver, primero, yo lo que voy a hacer es encontrar el momento resultante respecto al punto A. O sea, este va a ser mi centro de giros, ¿eh? Y voy a encontrar el momento resultante respecto al punto A. Obviamente que él no produce momentos, ¿sí? Él no produce momentos. Este sí, este sí. Este va a producir un momento horario, o sea, negativo. Él produce un momento antihorario, o sea, positivo. Y el acá produce un momento antihorario también positivo. Entonces será el momento de la fuerza de 10 respecto al punto A más el momento de la fuerza de 20 respecto al punto A más el momento de la fuerza de 25 respecto al punto A. ¿Eh? El momento de la fuerza de 20 de 10, perdón, respecto al punto A es positivo. Sería más 10 por el brazo de palanca, pero el brazo de palanca sería esta distancia nada más, ¿sí? O sea, el brazo de palanca sería 2. ¿Eh? Más el momento de la fuerza de 20. Esta es la fuerza de 20, ¿eh? Es negativo, su torque sería menos 20 por el brazo de palanca, pero el brazo de palanca sería esta distancia, ¿sí o no? ¿Está bien? Y esta distancia vale 2. ¿Ya? Más el momento de la fuerza de 25, este es 25, momento positivo. La fuerza que es 25 por el brazo de palanca, pero acá el brazo de palanca sería toda esta distancia, mira, ¿ve? La fuerza, recuerda, cuando la fuerza es vertical, el brazo es horizontal. Acá sería 4. Fuerza vertical, el brazo horizontal sería 2. Fuerza vertical, brazo horizontal sería 2. ¿Eh? Esos van a ser los brazos de palanca. ¿Eh? Estos son los diferentes brazos de palanca. ¿Correcto? ¿Eh? Este mide 4, este mide 2 y este mide 2. Ahí está. Con su signo, antihorario positivo, horario negativo. Antihorario. Y este profe ese no produce torque. No significa que no exista la fuerza, sino que simplemente esa fuerza al pasar por el centro de giros no produce torque. De acá sería más 20, menos 40, más 100. ¿Eh? Y acá entonces te va a quedar 100, acá te queda menos 20, ¿sí? Menos 20 más 100, 80. Más 80 newton metro. Ese es el momento resultante respecto al punto A. ¿Eh? Ese es el momento resultante respecto al punto A. Bien, pero a ti no te piden el momento resultante. A ti lo que te piden es la distancia a la cual se debe ubicar la fuerza resultante. ¿Está bien? La fuerza resultante. Entonces, bueno,
Yo acabo de encontrar el momento resultante. Pero así como acabo de encontrar el momento resultante, voy a encontrar la fuerza resultante. La fuerza resultante. Si apunta hacia arriba es más, si apunta hacia abajo es menos. Entonces la fuerza resultante sería esta fuerza que es menos 10, esta fuerza que es más 25, esta fuerza que es menos 20, ¿eh? Y esta fuerza que es más 25. Más 25. ¿Ya? Si apunta para arriba más, si apunta para abajo menos. Entonces la fuerza resultante sería acá, mira, ¿ve? Acá hay 50 menos 30 más 50. O sea que esto sale más 20. Más 20 newtons. O sea que la fuerza resultante, ¿hacia dónde es? Es hacia arriba, ¿sí o no? ¿Ven? Es hacia arriba. ¿Ya? Es hacia arriba. Ahora, voy a volver a dibujar la barra. ¿Ven? Y voy a ubicar el punto A de nuevo. Ahí está el punto A. ¿Ven? Ahí está el punto A. Yo sé que el momento resultante salió positivo, o sea que el giro como ha sido horario o antihorario. Antihorario, ¿sí o no? Al final esa barra va a girar en sentido antihorario, positivo, ¿no? Positivo. ¿Está bien? Salió más 80, positivo antihorario. ¿Está bien? Ahora, la fuerza resultante es positiva. ¿Qué significa que la fuerza resultante sea positiva? Horario. Significa que es hacia arriba, ¿sí o no? ¿Ve? Significa que la fuerza es hacia arriba. Ahora miren, muchachos. Si yo quiero que la fuerza sea hacia arriba, ¿sí? Y que el momento resultante sea antihorario, ¿dónde debo ubicar la fuerza? ¿A la derecha o a la izquierda del punto A? Porque la fuerza es hacia arriba, ¿ya? A ver, si yo lo ubico acá, ¿cómo va a girar eso? ¿Horario o antihorario? Horario. Horario. ¿Está cumpliendo con esto? No, ¿verdad? ¿Está bien? Entonces, a ver, y si yo lo ubico para este lado, tú te das cuenta que la fuerza resultante ubicada en este lado provocaría un torque en sentido antihorario, ¿sí o no? ¿Está bien? Provocaría un torque en sentido antihorario, que es el del momento resultante, ¿sí o no? ¿Está bien? Entonces tiene que estar acá, tiene que estar a la derecha. ¿Está bien? Tiene que estar a la derecha. Y esta distancia es su brazo de palanca. Y esa fuerza resultante, ¿cuánto vale? Vale 20. ¿Está bien? La fuerza resultante es 20. Entonces, decimos, bueno, el momento resultante respecto al punto A es igual al momento de la fuerza resultante respecto al punto A. ¿Sí? Pero el momento de la fuerza resultante respecto al punto A, el momento de la fuerza resultante respecto al punto A, ¿cómo se calcula el momento de la fuerza resultante? Se calcula como la fuerza resultante por la distancia, ¿sí o no? ¿Sí? Se calcula como la fuerza resultante por la distancia. O sea que esto sería, a ver, fuerza resultante por distancia, por el brazo. Pero la fuerza resultante es 20 y el brazo de palanca B. Y el momento de la fuerza resultante es 80. ¿Sí? Entonces, ¿qué es igual B? B es igual 4. 4 metros. ¿Hacia dónde están los 4 metros? ¿A la derecha del punto A o a la izquierda del punto A? A la derecha del punto A. A la derecha de A. Ahí se encuentra el brazo de palanca. ¿Sí? 4 metros a la derecha de A. Esa sería la respuesta de ese problema.
Bueno, como puedes darte cuenta, pues no es tan directo, ¿no? O sea, lo que tú tienes que hacer ahí, lo que tú tienes que hacer ahí es encontrar el momento resultante respecto al punto del cual te está hablando, luego encontrar la fuerza resultante, ¿no? Fuerzas que van hacia arriba positivas, fuerzas que van hacia abajo negativas, ¿está bien? Y luego finalmente determinar pues una igualdad, ¿no? Se igualan ambos lados y se obtiene el resultado. Muy bien, ahí está entonces la solución del problemita 8. A ver, hablen para todos, por favor, ¿ya? Porque todos pueden tener la misma duda, ¿eh? Todo el mundo pregunta en privado y lo preguntan para todos. Algunos tienen la misma duda, ¿ya? Positivo, negativo, depende del momento, ¿no? Depende de a lo que te refieras, ¿no? Si te refieres a las fuerzas, fuerza positiva es hacia arriba, fuerza negativa hacia abajo, ¿no? Si te refieres al momento, antihorario es positivo, horario negativo. Bien, tome nota, ahí tienen problemitas ya interesantes también. Tome nota ya. Así es, Palacios.
Bueno, los problemitas no están tan facilitos, pues, ¿no? Pero hay algunos chicos que sí ya manejan un poco más de física, ¿no? Hay otros que sí están, ¿no? Asustados, seguramente, ya me puedo imaginar. A ver, dice lo siguiente. A ver, en la pregunta número 10. Dice, al cuerpo de la figura inicialmente en reposo
se le aplica una fuerza horizontal constante de 30. Mira, ve, está, dice, inicialmente en reposo. ¿Ven? Inicialmente en reposo. Si el cuerpo está inicialmente en reposo y tú lo jalas, tú me decís, profe, entonces si está en reposo yo lo jalo, se mueve. No siempre, pues. ¿Sí o no? No siempre. Tú agarras un objeto muy pesado de repente y tratas de moverlo porque recuerda que la superficie va a ser rugosa y puede ser que no se mueva, ¿verdad? O sea, no siempre se llega a mover. ¿Bien? Ahora, dice acá, determinar la fuerza de rozamiento. Determinar la fuerza de rozamiento. Ya, ¿qué más? Si mu sub s es 0,5, mu sub s, o sea, el coeficiente de rozamiento estático 0,5, mu sub k 0,2, no, 0,4, 0,4 el cinético, ¿sí? El cinético es 0,4, la masa es 20 kilogramos, la masa es 20 kilogramos y la gravedad es 10. ¿Sí? Y la gravedad es 10. ¿Correcto? Ya, sí, ¿no? Muy bien, ya. ¿Cómo hacemos entonces? Mira, lo primero que tengo que hacer es fijarme en la normal. ¿Está bien? El peso es el producto de la masa por la gravedad. ¿Está bien? La masa por la gravedad sería 200, el peso. Y acá obviamente que se obtiene la reacción normal, ¿no? Por condición de equilibrio en la vertical, suma de fuerzas en la vertical igual a 0, entonces n vale 200. ¿Está bien? N vale 200. Ya está. Ahora, como n vale 200, vamos a tener una fuerza de rozamiento. Pero ojito, ojito, acá hay que analizar. Acá hay que analizar. Mira, yo les estaba comentando lo siguiente, que si ustedes, por ejemplo, jalan un objeto, ¿no? De repente la fuerza no es suficiente para que el objeto se llegue a mover, ¿sí o no? Puede ser que el objeto sí se llegue a mover, pero puede ser que el objeto no se llegue a mover. ¿Y, y cómo nos damos cuenta si eso, si se llega a mover o no? Lo que pasa es que para que un cuerpo se llegue a mover, la fuerza que tú aplicas debe superar la máxima oposición que presenta el cuerpo. A esa máxima oposición que presenta el cuerpo se le llama la fuerza de rozamiento estática máxima. La estática máxima es mu sub s por la normal, pero como mu sub s es 0,5 y la normal es 200, entonces esto es 100. O sea que esta máxima oposición es 100. ¿Ven? Esa máxima oposición es 100. Esta es la máxima oposición que presenta el cuerpo antes de ser sacado del reposo. ¿Ven? La máxima oposición que presenta el cuerpo antes de ser sacado del reposo. Y si es la máxima oposición que presenta el cuerpo antes de ser sacado del reposo, entonces yo lo que tengo que hacer es compararla con la fuerza externa. La fuerza externa es 30 y es menor que la fuerza de rozamiento estática máxima, que es igual a 100. Por lo tanto, ¿qué es lo que me está diciendo? Si esta es la máxima oposición 100, significa que si yo pretendo mover el objeto tengo que jalarlo con más de 100, pero sin embargo acá lo estoy jalando con 30 nada más. ¿Sí o no? ¿Está bien? Entonces llegó a la conclusión que no se mueve. Que no lo llevo a mover. ¿Está bien? Y si no se mueve significa que está en equilibrio, ¿sí o no? ¿Está bien? Y si significa que está en equilibrio, significa que esta fuerza de rozamiento es una fuerza de rozamiento estática. ¿Está bien? Y si está en equilibrio, la suma de fuerzas horizontales también tiene que ser igual a 0. Y si la suma de fuerzas horizontales es igual a 0, esta fuerza de rozamiento estática, que no es la máxima, con esta fuerza F tienen que ser iguales. O sea, la fuerza de rozamiento estática que se presenta en ese momento que se está jalando
con una fuerza de 30, tiene que ser igual a 30 para que el objeto no se llegue a mover. ¿Está bien? Entonces, la fuerza de rozamiento estática máxima es lo máximo que puede llegar a tener. No significa que es la que siempre tenga. ¿Está bien? Es lo máximo, es lo que tú tienes que llegar a superar para poder mover el objeto. ¿Está bien? La fuerza de rozamiento estática máxima es 100. Entonces significa que yo tengo que jalar o empujar con más de 100. Pero si yo jalé o empujé con 30 nada más, no se mueve. Y no me va a responder con 100 tampoco. Él me responde solamente con lo que yo le aplico. Si yo le aplico 30 y no se mueve, significa que la fuerza de rozamiento estática en ese momento es 30, pues. ¿Está bien? Porque no se llega a mover. ¿Está bien? Por esa razón, la respuesta no es 100, la respuesta es 30. ¿Está bien? Ahí está entonces la solución de ese problema. Ese problema realmente, les comento algo, ese tipo de problema es igualito, o sea, con la misma situación yo puedo cambiar de dato y simplemente cambia el resultado, pero el mismo tipo de problema ha venido pues en todas las universidades que te puedas imaginar. ¿Está bien? En todas las universidades que te puedas imaginar. ¿Está bien? Ese tipo de problema. ¿Está bien? Ha venido en San Marcos, ha venido en Real, ha venido en todas. ¿eh? Ese mismo problema, o sea, ese análisis que uno tiene que hacer. Bueno, chicos. Sí, sí, claro. Así es, Leonardo. A ver, en la 12 te dan una gráfica, ¿no? Se ve interesante eso, ¿no? Vamos a ver de qué se trata esto de que te den una gráfica, ¿no? No, 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 no. ¿Cómo va a ser de eso? No, no, Escobar, no. Mira bien qué es lo que está sucediendo. Eso no es... Es algo similar, sí, pero no es eso exactamente.
Bien, voy borrando esta parte ya. Ya, a ver, acá hay un problema. Acá dice mu igual a 0. Y en el problema dice mu sub k igual a 0,2. Bueno. Dice hallar la aceleración del sistema mostrado, ¿no? Bueno, no hay problema. Voy a ponerlo áspero, ¿ya? Mu sub k igual a 0,2. ¿Ven? Así, ¿ya? ¿Ven? Mu sub k igual a 0,2. Ya que sea áspero. Ya, mírame. La pregunta podría ser con mu igual a 0 o con mu igual a 0,2. No hay problema. Porque acá veamos lo que te da la gráfica. Dice, hallar la aceleración del sistema. Lo único que te pide el problema es la aceleración. ¿Eh? Lo único que te pide el problema, ¿qué cosa es? La aceleración. ¿Correcto? La aceleración. Entonces, ¿cómo vamos nosotros a determinar la aceleración? Nos vamos a fijar
Ya, lo vamos a fijar en el gráfico. ¿Sí? Esta es una gráfica velocidad versus tiempo. ¿Sí? Es una gráfica velocidad versus tiempo. O sea, te está indicando cómo va cambiando la velocidad al pasar el tiempo. ¿Sí? Y si es una gráfica velocidad versus tiempo, entonces yo podría fijarme en la pendiente. ¿Sí? Esto de acá es el cambio de la velocidad, que sería de 8 a 14, sería 6. Y esto de acá es el intervalo de tiempo. El intervalo de tiempo sería 2. ¿Sí? Ahora, la aceleración es igual al cambio de velocidad sobre el intervalo de tiempo. El cambio de velocidad es 6 y el intervalo de tiempo es 2. O sea que esto sería 3. O sea, la magnitud de la aceleración sería 3. Profe, ¿y lo demás? Si es liso, si es áspero, ¿qué pasó con eso? No pasó nada, pues. ¿Sí o no? No pasó nada. ¿Se ven? Simplemente, como ya te daba la gráfica del comportamiento de la velocidad respecto al tiempo, lo único que tenías que hacer es simplemente, pues, determinar de la gráfica la aceleración. Y nada más. ¿Sí? Nada más, no te daba otra situación que tuvieras, pues, que analizar. ¿Ya? Esa es la solución de la pregunta 12. ¿Sí? No se usa ese dato, Valdivieso, no. A ver, en la número 14, ya vamos a ver esta pregunta de la 14. Dice, dentro de un ascensor está suspendido un bloque de 5 kilogramos. Dentro de un ascensor está suspendido un bloque de 5 kilogramos. ¿Correcto? Si la cuerda puede soportar una carga de 200 newtons, si la cuerda puede soportar una carga de 200 newtons, o sea, la tensión 200, ¿eh? Puede soportar una carga de 200 newtons sin que se rompa, ¿eh? ¿Cuál debe ser la aceleración máxima que puede tener el ascensor? O sea, esta es la máxima tensión que puede soportar y te preguntan por la máxima aceleración. ¿Eh? Por la máxima aceleración. Ya, gravedad igual a 10. ¿No? Gravedad es 10. Bueno, entonces acá lo que vamos a hacer es analizar el bloquecito que está dentro del ascensor. Como todo el ascensor está acelerando, entonces este bloquecito que está unido al ascensor también posee la misma aceleración. ¿Ya? También posee la misma aceleración.
Entonces yo tendría la fuerza de tensión hacia arriba y el peso hacia abajo. ¿Está bien? Y el peso hacia abajo. ¿Correcto? La fuerza de tensión hacia arriba y el peso hacia abajo. Y la aceleración es hacia arriba. ¿Sí o no? La aceleración es hacia arriba. Ahora, fuerza resultante igual a masa por aceleración, ¿no? ¿Quién sería la fuerza resultante? Como está acelerando para arriba, sería T menos 50. Y esto va a ser igual a la masa de él, que es 5, por la aceleración máxima. ¿Está bien? Por la aceleración máxima. Ahora, si estoy máximo, estoy máximo. Pero ¿cuánto vale la tensión? 200. 200 menos 50 es igual a 5 por la aceleración máxima. 150 entre 5 sería 30. ¿Ahí está? Esa sería la máxima aceleración. Ya, esa sería la máxima aceleración, muchachos. Ya, tomen nota entonces. Mira cómo a veces los problemitas no son tan laboriosos, pero sí te pueden traer cierta dificultad, ¿no? Cierto. Muy bien, espero que se estén acordando de este tipo de situación, ¿no?
Bien, vamos a ver la 15, a ver que está interesante. Ya, vamos a ver de qué se trata. A ver, vayan leyéndola, por favor. Ya, a ver, muchachos. Vamos a ver la solución de este problema. ¿Sí? Mira, a ver. Dice, calcular la fuerza R necesaria para que la esfera de masa M igual a 3 kilogramos. La masa M es de 3 kilogramos. ¿Está bien? Te piden la fuerza R. Te piden la fuerza R para que esta masa M de 3 kilogramos no se mueva sobre el carro de masa M igual a 9 kilogramos. La masa M igual a 9 kilogramos. ¿Está bien? No existe rozamiento. Gravedad 10. Ya, hay que trabajar con gravedad 10. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Mira, ve. El secreto acá, este problema es interesante. Tenemos un minuto para hacerlo. ¿Ya? Fíjate, es interesante porque tenemos acá el peso. ¿Ya? El peso que es masa por gravedad sería 30. ¿Está bien? Y acá hay una fuerza de reacción. Esta fuerza de reacción sería así, una normal. ¿Está bien? Una normal. Ahora, esas dos fuerzas van a dar como resultado de que el objeto, este de acá, para que no se mueve junto, ¿verdad? Se mueve junto, entonces ese objeto está acelerando en esta dirección. De tal manera que lo que vamos a hacer es aplicar el método del paralelogramo para encontrar la fuerza resultante. Ahí está, la fuerza resultante. De acá, trasladando el angulito, mira, ve, como acá es 53, este ángulo de acá vale 37, ¿sí o no? ¿Está bien? Entonces, si acá es 37 grados, acá es 37 grados. Entonces, me fijo en ese triangulito y tendría así, tendría la normal, ahí lo coloco en este lado, que sería 30, ¿está bien? Y la fuerza resultante que vendría en esa dirección. ¿Está bien? Y este ángulo es 37. Por lo tanto, si esto es 30, esta parte es 40. ¿Sí? Pero la fuerza resultante es la masa por la aceleración, ¿verdad? Eso es 40. Pero la masa es 3. 3 por la aceleración es 40. Por lo tanto, la aceleración sería 40 tercios. 40 tercios. ¿Sí? Esa es la aceleración. Ahora, si tú consideras todo el sistema, la fuerza resultante sería la masa total por la aceleración, pero la fuerza resultante es R y la masa total es 12. 12 por la aceleración, que es 40 tercios, te va a quedar tercia a tercia, te queda 4. 4 y 4, 16, 160. 160 newtons sería entonces la respuesta en ese ejercicio número 15. ¿Está bien? Bien, chicos, entonces ya ese problema es un poquito elaborado, pero acá tú tienes que jugar un poquito con ya los vectores, ¿está bien? Con el método del paralelogramo, ¿está bien? Recuerda que si se mueven juntos, los dos tienen la misma ¿qué? La misma aceleración, ¿ya? Bien, chicos, ahí nos quedamos. Espero que hayan aprendido el día de hoy un poquito más y recordado también lo que habíamos visto en la teoría en las clases anteriores, ¿está bien? Chao, muchachos, nos vemos, cuídense. Adiós, profesor. Gracias. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Que tenga buena tarde.